Cuando hablamos con respecto a la persona del Espíritu Santo, nosotros nos referimos a la tercera persona del Dios eterno. Trino y uno. Las tres divinas personas de la Trinidad están presentes en el bautismo del Señor Jesús. Dios es revelado en las Escrituras como un solo Dios. Existente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta es la doctrina de la Trinidad. Expresando la verdad de que dentro de la esencia única de Dios, subsisten tres personas distintas, compartiendo una sola naturaleza divina común. Así, según la Biblia, Dios es singular en un sentido y plural en otro. Hola, Mística, buenas tardes. Las Escrituras declaran que Dios es uno solo. La unión perfecta de una sola naturaleza, sustancia y esencia, como podemos ver en estos versículos. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Deuteronomio 6:4. Jesús le respondió: el primero de todos los mandamientos es, oye. Jesús le respondió: el primero de todos los mandamientos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, pero cada uno es igual al otro en esencia, atributos, poder y gloria. Como Dios, el Espíritu Santo tuvo participación en toda la creación de los cielos y de la tierra. En la historia del pueblo de Israel, en la venida del Salvador al mundo, en el establecimiento de la Iglesia del Señor Jesucristo y finalmente en el desarrollo de ella. De hecho, sin la presencia del Espíritu de Dios en este mundo, no existiría la creación, el universo ni la raza humana. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo.
y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. El Espíritu de Dios me hizo y sopló, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Job 33:4. Envías tu espíritu, son creados. Renuevas la faz de la tierra. Salmo 104:30. Sin él no tendríamos la Biblia, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 Pedro 1:21. Y ningún poder para proclamarla. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Sin el Espíritu Santo no habría fe, ni nuevo nacimiento, ni santidad, y ninguna iglesia cristiana en este mundo. Finalmente, el Espíritu Santo es el reemplazante del Señor Jesucristo junto a sus seguidores. Mientras estaba en el mundo, Él los protegió de cualquier mal. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdía, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora vuelvo a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Juan 17:12-13. Con el retorno de Dios Hijo para el Dios Padre, la responsabilidad de proteger y guiar a la iglesia quedó con el Espíritu Santo. Por lo tanto, desde la ascensión del Señor Jesucristo a los cielos, sus verdaderos seguidores viven bajo la dispensación de la gracia del Espíritu Santo. La personalidad del Espíritu Santo. La Biblia revela que el Espíritu Santo es una persona distinta del Padre y del Hijo. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejado como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:17-18. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 9:14. Elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer a ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. 1 Pedro 1:2.
Mientras tanto, Él es Dios, tanto como el Dios Padre y el Dios Hijo. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad, reteniéndola? ¿No te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos 5, 3, 4. El Espíritu Santo no es simple influencia o poder, pues Él tiene atributos personales que identifican su personalidad misma, que es comprobada por sus características. Él piensa, pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad del Dios intercede por los santos. Romanos 8:27. Él siente emociones, y no entristezcáis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. El Espíritu Santo determina su voluntad, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 1 Corintios 12:11. Comprobada por sus obras. Él enseña, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. El Espíritu Santo, Él guía. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16:13. Hola, hermosa, bendiciones. Celeste. Él confía tareas a los siervos. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Él da órdenes. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Hechos 8:29. Él actúa en el hombre. Él actúa en el hombre. Entonces dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Génesis 6:3. Él intercede por nosotros. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Él habla, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 15:26. Comprobada por lo que le es concedido. Él puede ser obedecido. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: 3 hombres te buscan, levántate pues,
desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Hechos 10, 19, 20. ¿Es posible mentir al Espíritu Santo? Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Hechos 5:3. Él puede ser resistido. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Hechos 7:51. ¿Se puede blasfemar contra el Espíritu Santo? Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Mateo 12:31. Él puede ser entristecido. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Él puede ser ofendido. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado y ofendido el Espíritu de gracia? Hebreos 10:29. La divinidad del Espíritu Santo, identificada por sus nombres. Nombres que relacionan al Espíritu Santo con las demás personas de la Santísima Trinidad y lo presentan realizando obras que solamente Dios puede hacer. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:16. Y dijo el faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Génesis 41:38. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Job 33:4. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Mateo 3:16. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Así es que si yo echo espíritus o demonios fuera, ciertamente el reino de Dios ha llegado a mí. Cosa que todavía no logro, ¿verdad? El Espíritu del Señor vino sobre Otoniel, quien juzgó a Israel.
salió a la batalla. El Señor entregó en sus manos a Cusán Risataim, rey de Siria, y le dio la victoria sobre Cusán Risataim. Jueces 3:10. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:18. En esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6:11. Comprobada por sus características. El Espíritu Santo posee atributos inherentes solamente a Dios. Él es omnisciente, es decir, sabe todas las cosas pasadas, presentes y futuras. O sea, lo que hice, lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer. Bueno, pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Ya? Dios nos las revela. Porque el Espíritu todo las escudriña, aún lo profundo de Dios. 1 Corintios 2:10. Porque es Dios, Él sabe todo lo que pasa en los cielos y en la tierra, inclusive aquellas que se van a convertir y los que van a perecer. Así es que los que no se han convertido protestan, pero los que ya se convirtieron lo entienden. Él es omnipotente, es decir, está en todos los lugares al mismo tiempo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Salmo 139:7. La omnipresencia es otra característica exclusiva de Dios. Él es omnipotente, es decir, tiene todo el poder y toda la autoridad en el cielo y todo el universo. Lo siento por los que creen en el universo. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. Él es la verdad. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino que mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. 1 Juan 5:6. Él es la sabiduría, quien examinó al Espíritu del Señor y le aconsejó y enseñó. Isaías 40:13. Comprobado por sus obras. El Espíritu Santo es la persona que nos conduce a la salvación. Por el convencimiento del pecado. O sea que primero nos convence de que somos pecadores y luego nos convierte. Por la revelación del Señor Jesucristo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque vive con nosotros y estará en vosotros.
Juan 14, 16, 17. O sea que el que está en nosotros, nosotros lo conocemos porque Él está en nosotros. Pero por el nuevo nacimiento. Le respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Juan 3, 3, 6. Y nos hace miembros del cuerpo del Señor Jesús, al cual en otras generaciones no se le permitió conocer a los hijos de los hombres, como ahora que fue revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, a saber que las personas son coherederas y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. La obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Su espíritu. La Biblia describe varias actividades del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. En la creación, el Espíritu Santo desempeñó un papel activo en la creación, pues Él se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. Preparando todo para que la palabra creadora de Dios diese forma al mundo. Tanto el Verbo de Dios, el Señor Jesús, como el Espíritu de Dios fueron agentes en la creación. Su espíritu adorna los cielos, su mano traspasó a la serpiente tortuosa. Job 26:13. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmo 33:6. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:13. En la creación de la vida humana, el Espíritu Santo también es el autor de la vida, pues cuando Dios creó a Adán, fue su Espíritu quien sopló en el hombre el aliento de la vida. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Job 33:4. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Salmo 104:30. En el mensaje divino de Israel, el Espíritu Santo estaba activo en la comunicación del mensaje de Dios a su pueblo. Era el Espíritu, por ejemplo, quien instruía a los hijos de Israel en el desierto. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo, pocos días al mandato del Señor acampaban, y al mandato del Señor partían. Números 9:20. Cuando los salmistas de Israel componían sus cánticos, lo hacían mediante el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor habla por mí. Su palabra está en mi lengua. 2 Samuel 23:2.
Por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me pusieron a prueba y vieron mis obras 40 años. Por eso me disgusté contra aquella generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hebreos 3, 7, 11. En forma semejante, los profetas eran inspirados por el Espíritu de Dios para declarar su palabra al pueblo. Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, y que el Señor pusiere su espíritu sobre ellos. Números 11:29. Después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, precedidos de salterios, panderos, flautas, arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. 1 Samuel 10, 5, 6. Y estaba allí Jabasiel, hijo de Zacarías, hijo de Banaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu del Señor en medio de la reunión. 2 Corintios 20, 14. Y les envió profetas para que los hicieran volver al Señor, los cuales los amonestaron, pero ellos no escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y se puso en pie en un lugar alto, y dijo al pueblo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos del Señor? No os vendrá bien por ello. Porque por haber dejado al Señor, Él también os abandonará. 2 Crónicas 24, 19, 20. Lo soportaste por muchos años, y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Nehemías 9:30. El Espíritu de Dios es el Señor y está sobre mí porque me ha ungido. El Señor me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto, a ordenar a los afligidos de Sión, se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Pues todo eso es la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo vino sobre él para fines de revelación y no para la confirmación de él como profeta.
para cumplir sus propósitos. ¿Alguna vez Dios usa personas que no están viviendo de acuerdo con Él? Según Juan en 11, 49, 52. Así es que, aunque no seamos de Dios, pues también nos usa. Entonces, Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni os dais cuenta de que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. En el liderazgo de Israel, la acción del Espíritu de Dios en los líderes de Israel fue incontestable. Los registros sagrados muestran una profunda relación de Moisés. Por ejemplo, con Dios, él jamás sería un profeta, estadística, libertador, legislador, líder y juez, si no tuviese la unción y dirección del Espíritu Santo. Él tenía tanta comunión con Dios que llegaba a compartir los propios sentimientos divinos. Moisés sufría cuando Dios sufría, y se sublevaba contra la rebelión del pueblo cuando el Señor tenía ira. Chistoso, ¿ya ven? Eso le pasaba a Moisés. Aconteció que cuando Moisés llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, se enfureció y arrojó de sus manos las tablas y las quebró al pie del monte. Significa que Dios también estaba enojado. Éxodo 32, 19. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Luego Moisés volvió al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Éxodo 33, 11. Dios orientó a Moisés para tomar 70 ancianos para cuidarlo en el liderazgo del pueblo de Israel. Y entonces el Señor tomó del espíritu que estaba sobre Moisés y lo colocó sobre ellos. O sea, el deseo, el sentimiento de hacer lo mismo que hacía Moisés. Quien dijo al Señor: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia a tus ojos? Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. ¿Concebí yo a todo este pueblo? Estaba enojado Moisés, ¿verdad? Lo engendré yo, porque me digas: llévalo en tu seno, como lleva la cruz al que mama la tierra que juraste dar, como lleva la cría al que mama la tierra que juraste dar a su pueblo. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque viene a mí llorando y diciendo: danos carne para comer. No puedo yo solo soportar a este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Y si así vas a hacer tú conmigo, te ruego que me des muerte. O sea, también le puedes reclamar a Dios. Si he hallado gracia a tus ojos para que ya no vea mi mal. Entonces el Señor dijo a Moisés, y le ayuda a Dios: reúneme a 70 hombres entre los ancianos de Israel, de los que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales. Tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y que esperen allí contigo. Yo descenderé y hablaré allí contigo. Tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos para que lleven contigo la carga del pueblo. Y no la lleves tú solo. Números 11, 11, 17. Del mismo modo, cuando Josué fue encargado para suceder a Moisés,
para tomar lugar de Moisés, nuevamente el Espíritu Santo entra en acción. El Señor dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en el cual hay espíritu, y pon tu mano sobre él. Números 27:18. De la misma forma fue con Gedeón. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Jueces 6:34. Con Jefté, o Jefté. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jefté, y éste recorrió Galad y Manases. De allí pasó a Mizpa de Galad, y de Mizpa de Galad pasó a los hijos de Amón. Jueces 11:29. Con Sansón. Sansón descendió con su padre y con su madre a Timet, cuando llegaron a las viñas de Timat. Un león joven vino rugiendo hacia él. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en sus manos. Él no contó ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Jueces 14:5-6. Cuando llegaron a Levi, los filisteos subieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu del Señor vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Al ver una quijada de asno fresca, aún extendió la mano, la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Jueces 15:14-16. Y con David: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmos 16:11. Con Zorobabel. Entonces siguió diciéndome: esta es palabra del Señor para Zorobabel, y dice: no con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Zacarías 4:6. Quiere decir, la presencia del Espíritu de Dios en los líderes del pueblo de Israel tenía que ser evidente para calificarlos en el liderazgo. En la unción específica a los siervos, el Espíritu Santo también operaba aisladamente en individuos con el objeto de capacitarlos para las tareas especiales. A José, por ejemplo, se le otorgó el Espíritu de Dios con el fin de capacitarlo para actuar de modo eficaz en la casa de Faraón. Y dijo al Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a un hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo el Faraón a José: después de haberte dado a conocer Dios todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Así es que hay que buscar al Espíritu Santo que nos llene de su poder. En el nombre de Jesús. Génesis 41, 38, 40. Así como a Bezabel y a Oliab, a los cuales Dios concedió la plenitud de su espíritu, específicamente para hacer el trabajo artístico necesario para la construcción del tabernáculo y para enseñar a los otros. Así es que, mis amores, es parte del Espíritu Santo y de todo lo que va haciendo en nosotros.
Nos da fuerza, nos da poder, nos da sabiduría, nos da entendimiento. Nos enseña a hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Y también usa al mundo. Al que no cree en Él también los usa para hacer sus obras. Es que tampoco ustedes escapan, ¿verdad? Los que no creen en Él. Vamos a ver por aquí qué sigue. Sigue la obra del Espíritu Santo en la inspiración y revelación. Pero eso se las leo en otra ocasión. Ya les leí la personalidad del Espíritu Santo. Comprobada por sus características, comprobada por sus obras, comprobada lo que le es concedido. La divinidad del Espíritu Santo también ya se los leí. La obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, bueno, es lo que estaba yo leyendo ahorita. Y por hoy me retiro. Los dejo. Me dio gusto los que hayan escuchado. Saludos, amigo TikToker. No sé si algunos lo escucharon, ojalá y lo hayan escuchado, lo hayan entendido. Muchas gracias. Los que escucharon, bueno, y los que no, bueno, ya leeré otro día. Se llama El Seminario del Espíritu Santo. Es un libro. Muchas gracias y gracias a todos los que entraron a escuchar. Muchas bendiciones a todos.